Buenas tardes, les damos a todas y todos la más cordial bienvenida a esta historia de innovación de la Semana de la Innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde hoy nos acompaña el profesor Néstor Becerra del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Néstor es doctor, doctor por la Universidad de Edimburgo del Reino Unido, magíster e ingeniero eléctrico por la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Universidad de Chile, donde creó el Laboratorio de Procesamiento y Transmisión de Voz, donde investiga sobre inteligencia artificial y procesamiento de señales aplicados a la integración humano-robot, entre otros. Fue profesor visitante en Carnegie Mellon University en Estados Unidos entre el año 2016 y 2017. Ha dirigido numerosos proyectos de I+D, además de ser autor de decenas de artículos en revistas, congresos internacionales y de patentes. Sus intereses incluyen la investigación multidisciplinaria de inteligencia artificial de procesamiento de señales en diversos campos, de aplicaciones tales como la interacción hombre-robot, volcanología, bioacústica, sismología. Es creador y organizador de la iniciativa de Inteligencia Artificial 2030 Chile y participó del comité convocado por la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado para abordar el desarrollo de la inteligencia artificial en el país. Es miembro del comité de expertos en inteligencia artificial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y creó el capítulo chileno de la IEEE Signal Processing Society. Dejamos con ustedes al profesor Néstor con su presentación. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, quería agradecer a los organizadores de esta iniciativa por el evento en sí mismo y por la oportunidad para presentar nuestro trabajo. Bien, hagamos una pequeña introducción a inteligencia artificial, después voy a hablar de cómo nosotros hemos aplicado inteligencia artificial a varios problemas, y después voy a hablar de una innovación que estamos haciendo en cómo estimar dificultad respiratoria que se contextualiza en el marco de la pandemia actual, pero que va más allá de la actual contingencia. Bien, entonces, según los precursores de esta disciplina, inteligencia artificial sería la ingeniería o ciencia relacionada con la fabricación de sistemas, entre comillas, inteligentes. O sea, ¿qué entendemos por eso? Son sistemas que son capaces de asimilar datos, ¿verdad? Asimilar información y tomar decisiones como reconocimiento, clasificación de padrones, etc. Otra visión de que ya es la ciencia experimental, cuyo propósito es entender el pensamiento y la acción humana, acción inteligente. Sorry. Bueno, ¿qué es importante acá? Que nos interesa siempre observar, detectar y medir un dado entorno para actuar en él. En otras palabras, IA es esencialmente aplicada, ¿ya? O sea, dado un problema, tratamos de solucionarlo con estas herramientas. Según uno de los directores de DARPA, este programa de proyectos de investigación y desarrollo de defensa de Estados Unidos, donde están esos proyectos con aplicaciones comerciales y también de defensa, se podrían reconocer tres vertientes básicas de inteligencia artificial. Una de ellas sería aprendizaje basado en reglas, el aprendizaje estadístico o el famoso machine learning, que está tan de moda, y el aprendizaje basado en contexto. Bueno, ¿qué sería aprendizaje basado en reglas? Básicamente, la idea es introducir reglas ya lógicas de cómo, de información para que el sistema tome decisiones, ¿ya? Analice una cierta situación y tome decisiones en función de los parámetros observados. Y un ejemplo típico es son los softwares para jugar ajedrez. Ha tenido mucho éxito en varias aplicaciones, pero también algunos fracasos. Y uno de ellos ocurrió justamente con un challenge organizado por DARPA en el 2004, en el que consistía que autos
autónomos recorrieran algo así como 240 kilómetros en el desierto. La primera versión de Challenge, ningún auto llegó a destino, ¿ya? Y una de las razones es de que los computadores a bordo muchas veces no podían reconocer entre lo que era una sombra y lo que era un obstáculo. Ya en el 2005, 5 autos pudieron llegar a destino. ¿Cuál fue la razón? Machine Learning o aprendizaje estadístico. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Ya? La diferencia fue de que en vez de introducir las reglas de modo explícito, ¿ya?, de lo que era una sombra y de lo que era un obstáculo, por ejemplo, se le presentaban varios ejemplos de lo que era sombra y de lo que era un obstáculo, y en las reglas de decisión eran extraídas automáticamente, de modo no supervisado, entre comillas, desde el punto de vista del programador. ¿Ya? Hay varias técnicas de Machine Learning, ¿ya?, que se han popularizado en el entorno de investigación y desarrollo. Voy a hablar de básicamente 2. Una de ellas es Hidden Macro Models, HMM, y la otra Deep Learning. Los HMMs han tenido mucho éxito en problemas relacionados con secuencias temporales, ¿ya?, como por ejemplo la voz, audio, handwriting recognition, video también, volcanología, etcétera, bioacústica, ¿ya? Y la idea consiste en modelar un proceso que básicamente variable en el tiempo, nosotros decimos que es no estacionario, ¿ya?, como una secuencia de periodos casi estacionarios, ¿ya? Y Deep Learning, la idea, y voy a profundizar un poquito en esto más adelante, la idea consiste en modelar la red neuronal con lo que llamamos perceptrones, son estas unidades que vemos acá, ¿cierto? Y generar capas, varias capas ocultas, ¿ya? Ha tenido mucho éxito en los últimos 5 años, se ha complementado bastante bien con técnicas anteriores de Machine Learning, como por ejemplo HMM, ¿ya?, y puede solucionar una gran variedad de problemas. ¿Ya? Pero ¿qué sería el aprendizaje basado en contexto? ¿Ya? El aprendizaje basado en presentación de muchos ejemplos, ¿ya?, lo que decíamos de aprendizaje estadístico, tiene el problema de que se analiza la información de modo plano. O sea, si presentamos imágenes, todos los píxeles tienen en principio el mismo peso. Y el ser humano claramente no es así, ¿ya? Por ejemplo, empresas grandes como Google, Apple presenta experimentos, resultados de reconocimiento de voz, muchas tienen miles, decenas o pues hasta centenas de miles de horas de grabación. Si ustedes hacen el cálculo de cuánto corresponde esto a años, llegaríamos a la conclusión que un ser humano debía estar expuesto a años solamente estímulo acústico para aprender a hablar. Imagínense, para leer, escribir, etc. Y claramente el ser humano no funciona así, ¿ya? Entonces, nosotros en general lo que hacemos es, dado un contexto, ya, extraer aquello que es más importante. ¿Ya? Entonces aquí hay una figura, ustedes ven de una guagua de un bebé con un cepillo de diente, que en una task, ya, en un cierto proyecto de reconocimiento de imágenes, este varón de acá fue reconocido como un jugador de béisbol con un bate. Claramente, ¿verdad?, fue una decisión equivocada, pero el sistema no fue capaz de hacer otro tipo de ponderaciones, ¿ya?, sobre características que pudieran haber discriminado entre esos 2 padrones. Entonces aquí vemos 2 figuras, un gato y una lechuza, y claramente podrían ser similares, ¿verdad? Pero nosotros somos capaces de identificar ciertos aspectos de los 2 animales por encima, ¿ya?, dándole más relevancia a algunos aspectos que a otros, ¿ya? Y algo muy similar, y algo que está muy en sintonía con esto, es la famosa teoría de la Gestalt. Los médicos en general están familiarizados con esto de acá, y la Gestalt dice básicamente de que la percepción dentro de todo lo que está observando está aquellos aspectos que son más relevantes. Y eso sería más o menos el aprendizaje basado en contexto, y es hacia donde ya se estaría moviendo en el mediano y largo plazo. Bueno, el modelo de una neurona ya es súper importante en lo que sea Deep Learning, y el modelo básico considera que están los dendritos que reciben informaciones de otras neuronas, ¿ya? Y cuando
cierta suma, cuando la suma de los estímulos externos pasa un cierto umbral, se gatilla un pulso a través del axón. Y una manera de modelar esta neurona es el perceptrón, en el cual tenemos varias entradas, ¿cierto? Se combinan linealmente esas entradas y se pasa por una activación no lineal, simulando lo que dijimos, la activación de este pulso a través del axón. ¿Ya? ¿Por qué esta unidad es interesante? Pues bien, si somos capaces de concatenar, ¿ya?, varios perceptrones en capas ocultas, como vamos a ver más adelante, en el caso de MLP, ¿ya?, podemos, en principio, aproximar cualquier problema. Hay algunas limitaciones prácticas, pero en principio ese es el teorema de la aproximación universal. Hay otras redes como la CNN, ¿verdad?, Convolutional Neural Networks, que nace principalmente para imágenes y se ha aplicado en otras áreas como procesamiento de voz, donde el audio o la voz se trabaja como un espectrograma, pero la idea es tomar la imagen e ir clusterizando la información para llegar, por ejemplo, a una decisión final. En este caso, por ejemplo, la idea es decidir si la persona que está en la foto está feliz o está triste, ¿ya? Otras redes tratan de incorporar la información temporal, ¿ya?, tal cual como lo hace la HNM, ¿ya?, generando estas estructuras que se van desplegando a lo largo del tiempo, de modo a poder modelar procesos tales como la voz, audio, señales sísmicas, etc. ¿Ya? Y otra red neuronal que está muy de moda es la LSTM, Long Short Term Memory, que también es una red recurrente, pero es capaz de filtrar o de ponderar la información de largo plazo con respecto a la de corto plazo. Bueno, ¿y qué dice el teorema de la aproximación universal? Dice básicamente de que si tengo una serie de capas ocultas, ¿ya?, donde la información se combina linealmente y después se pasa por una activación no lineal, en principio soy capaz de modelar, ¿ya?, de mapear datos de entrada a los datos de salida, independientemente de que conozca o no una función analítica, ¿ya? Esto tiene mucho appealing, ¿ya?, porque en principio dice que yo puedo modelar cualquier problema, pues tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, nos dice cuántos nodos tengo que tener las capas ocultas o cuántas capas ocultas, ¿ya? Sería la mejor opción. Pero es una motivación súper importante para abordar varios problemas aplicados. Bueno, y aquí me gustaría hacer una observación, ¿ya?, de que AI no es lo mismo que Big Data, ¿ya?, aunque muchas veces se confunda, algunas comunidades las tratan de modo equivalente, en realidad no lo son, ¿ya?, porque AI puede o no ser utilizada con grandes cantidades de datos, como lo mencioné, por ejemplo, en lo que sería inteligencia artificial basada en contexto, y Big Data puede o no utilizar herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, quería mostrarle algunas aplicaciones que nosotros hemos hecho en mi laboratorio, el laboratorio de procesamiento y transducción de voz, y aquí hay una aplicación de integración humano-robot. Jarvis, busca la caja. Le voy a pedir al nao rojo que la busque. Voy a buscar la caja. Voy a mirar. No he encontrado cajas que puedan... Bueno, en honor al tiempo les voy a contar lo que sigue. Básicamente aquí vemos un ser humano, ¿verdad?, interactuando con un equipo de robots. Tenemos a Jarvis, que es el robot grande, y él forma un equipo de los robots con el robot nao rojo y el nao azul. La interacción se da por voz, ¿ya?, de modo que estamos usando reconocimiento de voz con Deep Learning. Y el TTS, el sintetizador de voz de Jarvis, también es con Deep Learning, suena bastante natural, no así de los naos, pero ya el de Jarvis funciona bastante bien. Y la idea acá es de que, a pesar de que toda la comunicación entre Jarvis y los robots chicos se hace vía Wi-Fi, ellos se comunican vía voz para que el usuario sepa lo que está ocurriendo, ¿ya? Eso nosotros le decimos que tiende a una reflective interaction, o sea, el usuario tiende a analizar lo que está ocurriendo con el equipo de robot, con el sistema robótico,
y no actuar de modo, digamos así, in the moment o de un modo más visceral. Bien, sobre Human Interaction, importante decir que los robots pueden caracterizar o deben caracterizar o perfilar a los usuarios en 3 dominios diferentes. Primero, físico, detecta movimiento, fatiga, estado de salud, etc. Cognitivo, lo que se llama Theory of Mind, la idea es inferir, reconocer las intenciones, deseos, creencias, estados internos, personalidad, etc. de los usuarios, ¿ya? Y el otro sería social, en el cual debe reconocer e interpretar las señales sociales mostradas por un humano que producen o pueden producir cambios durante la interacción, ¿ya? Aquí vemos un ejemplo de Jarvis que está en una ceremonia. Nosotros sintetizamos un texto, ¿ya? Usando este sintetizador, usando Deep Learning, ¿ya? Lo van a escuchar ahora. En esta ocasión especial queremos difundir el retrato del destacado profesor don Arturo Edmundo Salazar Valenciano, quien ahora... Bien, esta ceremonia fue en homenaje a un profesor antiguo de uno de los primeros profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Como pueden ver, el sintetizador de voz es bastante natural. Y aquí, ¿por qué me gusta este ejemplo? Porque fíjense que, ¿qué hubiera ocurrido si él tiene que generar su discurso al vuelo, ¿ya? On the fly, pero detecta que la audiencia reacciona, ¿ya? Dijo algo que no debía, usó una expresión que no correspondía? La idea de caracterizar a los usuarios es que él pueda percibir reacción de la audiencia o de las personas con las cuales se está interactuando, ¿ya? De modo a modificar su comportamiento. Bueno, pero ¿cómo la interacción entre humanos, ¿ya? Entre personas? Es muy dinámica, ¿ya? Aquí tenemos un turista, o sea, una guía en un museo dando explicaciones a un grupo de turistas, ¿ya? El guía está mirando para un lado, no necesariamente está mirando a las personas, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad? Se puede mover. A la derecha tenemos un grupo de personas trabajando en una misión de rescate, posiblemente después de un desastre natural, ¿verdad? Abajo a la izquierda tenemos una alumna pidiéndole la palabra al profesor, quizás le esté hablando al profesor también, ¿ya? Y el profesor está mirando la pizarra. Y aquí a la derecha abajo tenemos mozos, camareras trabajando en un restaurante, ¿verdad? Se están moviendo, están en continuo movimiento, se están hablando y no necesariamente se están mirando uno al otro, ¿verdad? Bien, ¿cómo un robot puede seguir a una persona con la cabeza? Veamos esto de acá. Bueno, entonces, fíjense que Alejandro acá, alumno magíster, está sujetando un patrón, una figura que es como la de signo pare, pero con la palabra high, ¿ya? Y el robot lo está siguiendo, ¿ya? Porque lo está siguiendo con su cabeza. Y la idea es que la distancia angular entre el patrón, el template, y el centro del frame se reduzca, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Básicamente con Deep Learning, usando un servidor, que en este caso está usando un software que se llama YOLO, basado en Deep Learning. El robot envía frames de sus videos a cada cierto tiempo. El servidor de imagen detecta el patrón y le viene información de en qué lugar del frame de video fue detectado ese patrón, y a través de este loop, de este mecanismo de lazo cerrado, trata de mover la cabeza de modo a reducir la distancia angular entre el centro del frame y el patrón detectado. Pero, ¿cuál es el efecto que un robot pueda seguir a una persona girando su cabeza? ¿Ya? Quizás ustedes ya intuyen la respuesta, pero nosotros implementamos este testbed, ¿ya? En el cual el robot se mueve, ¿ya? Y en un caso está siguiendo el patrón rojo, el target de audio, y en el otro mantiene su cabeza fija. Dicen que una imagen vale por 1000 palabras y un video vale por 1000 imágenes.
Typical A by B, typical A minus by F. Entonces lo que vemos acá es que tenemos este parlante que tiene el patrón que el robot trata de seguir, tiene la información, está reproduciendo la información que el robot quiere reconocer, quiere detectar. Y estos dos parlantes acá están introduciendo ruido ambiental, ¿ya? Entonces, como ven acá, la distancia entre el centro del frame y el patrón target, ¿ya? Es bastante pequeña, y el robot justamente mueve la cabeza para mantener esta distancia acotada. Pero ¿qué pasa más adelante? El robot se mueve, pero la cabeza se mantiene fija, y con eso la distancia angular entre el centro del frame y el target, ¿verdad?, se aumenta, ¿ya? ¿Cuál es el resultado final? El resultado final es de que cuando el robot es capaz de seguir el target, ¿ya?, seguir la fuente de audio, lo que ocurre es de que tenemos una reducción en el ruido o un aumento de la relación señal-ruido, ¿no? Y eso explica en parte por qué nosotros giramos nuestra cabeza hacia quien nos está hablando, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo podemos entrenar a que un robot escuche, ¿ya?, o entienda mientras está en movimiento? Entonces fue este el escenario que nosotros abordamos, ¿ya? The Labor Department said non-farm payroll employment increased a robust 337,000 last month, after a revised 319,000 gain the month before. According to the average estimate of 7 economists surveyed by Dow Jones Capital Markets Report. Entonces lo que vemos acá, esto lo grabamos en un laboratorio, está en inglés, con native speaker, porque para publicar hay que publicar que generar resultados en inglés para que sean comparables. Y el robot se está moviendo hacia la persona, ya se acerca y se aleja, pero también mueve la cabeza. Esto es un problema difícil de modelar, porque el canal acústico es variable en el tiempo, y no tiene solución analítica, ¿ya? Entonces, nuevamente, inteligencia artificial nos ayudó. ¿Cómo? Básicamente, estimamos la respuesta del canal acústico en situaciones estáticas, en ángulos estáticos. Esas respuestas impulsivas hicieron parte del entrenamiento del reconocedor de voz que usamos, y con eso se pudo modelar básicamente la situación dinámica. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, tuvimos resultados bien interesantes, que con solo 15 horas de grabación, nuestros resultados fueron comparables con APIs de empresas como Google, IBM o también Microsoft, que usan miles o mucho más horas de grabación. Y eso es interesante, por ejemplo, para la robótica, porque quiere decir de que no es necesario usar soluciones, por ejemplo, la nube o desarrolladas por otros, y sí pueden usar sistemas standalone. Bien, otra aplicación en la cual hemos trabajado aplicando Machine Learning es, por ejemplo, en volcanes, ¿ya?, una de las tantas, en la que aquí tenemos, por ejemplo, el volcán Chillán, en amarillo, no sé si alcanzan a ver, son las estaciones de monitoreo, y aquí a la derecha, en azul tenemos, en rojo tenemos los eventos, ¿ya?, la actividad volcánica, el origen de la actividad volcánica, y en azul la predicción que obtenemos con Deep Learning. Bien, hay muchas aplicaciones en salud, ¿ya? Por ejemplo, estimar el tiempo de sobrevivencia de personas con ELA o amyotrophic lateral sclerosis, ¿ya? En este paper usaron no solamente las variables clínicas de examen clínico, pero también información de resonancia magnética, y se llegó a un resultado súper interesante del orden de 84% de exactitud, usando información tanto clínica como de resonancia magnética, que contrasta el resultado de 68% que usa solamente información clínica. Y por supuesto, en el caso de utilizar información de resonancia magnética, era
una cantidad de información enorme que no la podría manejar una persona. Otras aplicaciones en salud, por ejemplo, serían de los smartphones, para reconocer que se mancha en la piel, señales biomédicas, fonocardiogramas, también. IoMG, que sería una variante de lo que sería Internet de las cosas, en el cual tenemos herramientas de Machine Learning analizando informaciones clínicas de los pacientes, señales biomédicas, de modo que se puedan procesar y entregárselas al personal de salud, de modo a tomar decisiones individuo a individuo mucho más certeras. Otra aplicación sería BSP, Behavioral Signal Processing, en el cual la idea es usar procesamiento de señal y multimodal para identificar, por ejemplo, cambios en el estado emocional como una ventana hacia evaluar posibles trastornos mentales. Social Robots, ¿verdad? Que está siendo una realidad. La idea es de que tenemos equipos de humanos y de robots. Algunos de ellos, los robots pueden hacer cosas, ir a lugares que no son interesantes para nosotros, y los seres humanos pueden tomar decisiones más acertadas, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de un Robot Healthcare Assistant. Hola, buenos días. ¿Qué lo trae por acá? Hace poco. Me duele el estómago. Ok, por favor, indíqueme su root. Esto claramente simulado. Este es un alumno mío, Rodrigo Mau. Aquí el robot está de cierto modo caracterizando al usuario, no solamente desde el punto de vista físico, pero también en términos de conocimiento, porque le pregunta el root pensando en qué puede extraer la información clínica del paciente. Bien, y les quería hablar entonces de nuestra innovación reciente en la cual estamos trabajando. Esto se ha financiado por el proyecto ANID en el concurso COVID-19, y se llama Inteligencia Artificial para la detección y seguimiento de dificultad respiratoria en población de riesgo COVID-19 usando la red telefónica. Esto ha tenido bastante interés en la prensa, y los objetivos del proyecto, ¿ya? Primeramente era detectar y hacer seguimiento automático de población de riesgo COVID-19, personas que pueden presentar comorbilidades o cuadros de enfermedades respiratorias y que tienen una probabilidad mucho más elevada de desarrollar complicaciones o de fallecer, ¿ya? También la idea es hacer seguimiento a aquellos pacientes que quedan con alguna secuela, ¿ya? En el sistema respiratorio, pero la idea es que esto aquí vaya mucho más allá, ¿ya?, de la pandemia actual. Por ejemplo, la detección de enfermedades respiratorias, broncopulmonares, durante el invierno, o bien evaluar el efecto de la contaminación en las zonas de sacrificio. Y también monitorear enfermedades laborales, como por ejemplo en la gran minería, personas que están expuestas a gases peligrosos, el trabajo de los bomberos, asma ocupacional, visinosis de los panaderos, etc. Como estrategia estamos usando entonces, estamos investigando y desarrollando métodos de deep learning, ¿ya?, para analizar la señal de voz, de modo a detectar patrones, representar patrones que indiquen dificultad respiratoria. Y la idea también es usar georreferenciación como información adicional para el control de la pandemia. Es un equipo multidisciplinario, básicamente somos académicos del Departamento de Ingeniería Eléctrica, quien les habla como investigador responsable, está el profesor César Azurdia, el profesor Claudio Esteves y Sandra Céspedes, y en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile está la doctora Laura Mendoza, que coordina el equipo encargado de reclutar e entrevistar a los pacientes en la sección de neumonología a cargo del doctor Mauricio Ruiz. Además hay postdoc, alumnos de posgrado y de pregrado y profesionales. Es un equipo bastante grande. Lo que tenemos hasta ahora entonces es dos sistemas, ¿ya? Uno con IVR, como los sistemas en que ustedes, como los que usan ustedes para llamar a un banco, que usa teléfonos, ¿ya? Y la idea es de que tiene un gran potencial de masificación. Hay más teléfonos que personas en Chile, y también hay una aplicación web para smartphone en el cual el usuario puede acceder exactamente a la misma, al mismo procedimiento usando la pantalla del teléfono. En ambos casos, las señales que nosotros les pedimos que graben, que pronuncien, son grabadas en la nube, lo bajamos en el laboratorio de procesamiento y transmisión de voz,
y analizamos las señales, extraemos parámetros y los podemos analizar. ¿Ya? Este sería un ejemplo, este es el audio del IVR. Buenas tardes. Lo estamos llamando por el estudio para medir dificultad respiratoria en el cual usted aceptó participar. Bueno, en honor al tiempo nos voy a ir con el audio, pero abajo tenemos cómo se ve la aplicación web de smartphone. Buenas tardes. Lo estamos llamando. Eso es lo que la persona tiene que pronunciar. Ya. ¿Cómo se usa Machine Learning? Básicamente usamos reconocimiento automático de voz para segmentar las señales. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque las personas improvisan y no hacen exactamente lo que el sistema les pide. En general, es normal cuando tratamos con personas, con seres humanos. ¿Ya? Y para mapear los features o parámetros que extraemos de la voz a la escala MRC, escala de Modified Medical Research Council, que es una escala que mide la disnea, el nivel de disnea o dificultad respiratoria, de 0 a 4. 0, no tengo ningún problema, solamente cuando hago ejercicios intensos. Y 4, tengo mucha dificultad hasta para salir de mi casa o vestirme. ¿Ya? Bien, esto por ejemplo son resultados preliminares. Los puntos azules corresponden a personas sanas, ¿ya? Y los puntos rojos corresponden a personas con EPOC, personas con enfermedad pulmonar obstructivo crónica. Como ven, se puede discriminar muy bien un grupo del otro. Y aquí tendríamos en escala de colores los niveles 1, 2 y 3. ¿Ya? Aquí tenemos lo mismo, pero con en función de otro set de features. ¿Ya? Nuevamente, los pacientes sanos se discriminan muy bien de los pacientes con EPOC. Y aquí tenemos, por ejemplo, otra representación tridimensional en la que los pacientes están situados en función de 3 features. En general estamos trabajando con 8 features, aquí estamos representando solamente 3, y como vemos, tiende a haber una cierta separación entre los pacientes sanos y los pacientes EPOC, y la idea es incorporar otros features y usar Deep Learning de modo que esa separación esa discriminación sea la máxima posible. ¿Sí? Y aquí nuevamente la misma figura, pero en la que estamos con escala de colores, identificando entonces a los pacientes con diferentes niveles de disnea. Bueno, conclusiones. Inteligencia artificial y Machine Learning en particular, con procesamiento de señales, tienen un gran potencial de aplicación en varios sectores, incluyendo la salud. Hemos mostrado que bajo un mismo marco tecnológico se pueden abordar muchos problemas diferentes. Hay muchos desafíos y oportunidades multidisciplinarios. Y un ejemplo es este proyecto de evaluación automática de la disnea en telefonía. Finalmente, un reconocimiento a todas las personas que han colaborado conmigo en todos estos años. Son colegas en Chile, en el extranjero, postdocs, alumnos de doctorado, posgrado, alumnos de pregrado, etc. Y nuestras fuentes de financiamiento en los últimos 20 años. Ok, esto ha sido mi charla. Gracias. Néstor, te damos muchas gracias por la presentación. Estuvo súper interesante, muy, muy entretenido todo lo que han podido hacer ahí en el laboratorio de ustedes. Tenemos ya una pregunta en el chat vinculado justamente a casos que se han dado en otros países sobre el tema de robots y humanos, como en China, que hay ya un robot que está cumpliendo el rol de periodista leyendo noticias. ¿Eso es factible de hacer en Chile? Y si se pudiera hacer, ¿cuánto tiempo crees que tomará implementarlo? Eso sería bastante fácil de hacer porque con el sintetizador de voz que tenemos, ¿ya? Que suena bastante natural, ya podría leer noticias. O sea, habría que sintetizar la señal y pasársela al robot, ¿ya? O hacer que funcione más rápido y que lo haga más o menos al vuelo. O sea, eso es
Eso es bastante factible. Ahora, hay un tema también de que si la imagen del robot es lo suficientemente atractiva, no causa rechazo. Aquí hay un tema súper interesante que es el Uncanny Valley, ¿ya? Que si algo es muy semejante a una persona, se empieza a aparecer una persona, la aceptación aumenta, pero de repente puede ocurrir un bajón, ¿ya? Y el robot puede ser rechazado. Por ejemplo, el famoso tema de los zombies, o sea, estar al lado de una persona con aspecto que no es saludable o muestra literalmente, puede causar rechazo. Entonces, en principio sí, o sea, se podría hacer tranquilamente. Siguiendo un poco con el tema de los robots, en algunas de las aplicaciones que están ustedes trabajando, mostraron una que tenía que ver con el canal auditivo. Es tal vez uno de los sentidos más difíciles de replicar. Ahí, ¿cómo ustedes trabajan con el Machine Learning esto, pensando en que hay, no sé, una población que obviamente que se vería muy, muy beneficiada tal vez en una aplicación de estas características, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el uso de ¿cómo se llaman estos dispositivos? ¿Implantes Audífonos, cocleares? claro. Ya, mira, sí, hay dos tipos de dispositivos, son los audífonos, ¿ya? Y los implantes cocleares. Los implantes cocleares lo que hacen es bypassean ya la cóclea, que es donde se produce la transducción acústica eléctrica, ¿ya? La información acústica se transforma en activación eléctrica de fibras nerviosas. Bien, si la cóclea, eso es lo que se llama el oído interno, deje de funcionar, entonces el implante coclear lo que hace es, a partir de un micrófono, ¿ya?, genera estímulos eléctricos que van directamente al nervio auditivo, ¿ya? Ese implante coclear. Eso no se hace en Chile, ¿ya? No hay muchos centros que fabrican esos dispositivos en el mundo, ¿ya? Y están los audífonos, ¿ya? Y ahí los audífonos, sí hay un tema súper interesante, ¿ya? Porque ellos tienen que amplificar la señal de audio y pueden dejar de funcionar, por ejemplo, en ambientes cerrados como reverberación. Y sería un lugar en donde lo que nosotros hacemos, por ejemplo, de modelar el canal acústico en situaciones ruidosas o en situaciones indoor, donde hay reverberación. Reverberación, para los que no están familiarizados, corresponde a la reflexión de la onda acústica en las paredes. Nosotros estamos acostumbrados a ese efecto, ¿ya?, porque básicamente lo vimos en el día a día, ¿ya? Si no lo estuviéramos, sería como hablar en el vacío, o sea, no tienen ninguna retroalimentación de lo que tú estás hablando, ¿ya? Pero los sistemas no necesariamente, los sistemas electrónicos no necesariamente reaccionan bien a ese efecto, y ahí lo que hacemos sí tendría una aplicación para ayudar a las personas con deficiencia auditiva. Perfecto. También nos preguntan si dentro del trabajo que ustedes hacen es factible, por ejemplo, replicar estos métodos vinculados al tema de salud. Por ejemplo, tú mencionaste la enfermedad del ELA. ¿Qué otras enfermedades podría ser replicable? ¿En qué otras enfermedades se podrían aplicar estos métodos? Exacto. Sí, no, hay varias. Este paper me llamó la atención por dos razones. Una de ellas era, bueno, porque esta enfermedad, la de Stephen Hawking, que estuvo muy de moda,
pero que tenía dos características importantes. Una es de que es difícil pronóstico, ¿ya? Y la otra es de que la base de datos es relativamente pequeña. O sea, estos resultados se obtuvieron con 160, del orden de 160 pacientes. ¿Ya? Pero hay muchos casos en donde este tipo de approach y se han hecho, donde se puede aplicar. ¿Ya? La gran ventaja de usar estas técnicas es de que, por ejemplo, un clínico, un médico puede procesar o puede hacer un levantamiento clínico y trabajar con esos parámetros y tomar una decisión, pero aquí se está dando una cantidad de información muchísimo mayor, órdenes de magnitud mayor. ¿Bien? Y hay muchas situaciones parecidas a esta de acá. También O sea, los ejemplos que encontré en la literatura. también nos preguntan, bueno, dice muy interesante lo que muestran en aplicaciones de salud. ¿Qué se requiere para poder implementar esto a mayor escala? ¿Esto cuál? Las aplicaciones que mostraste dentro de tu presentación. ¿La aplicación que estamos desarrollando o de modo general? Yo creo que la aplicación que están desarrollando. Lo de la voz. Se puede aplicar el tema de la voz, sí, para dificultad respiratoria. Sí, nosotros estamos pensando que puede ser masificado, pero la verdad es que esto va a requerir un esfuerzo económico que ya se escapa de nosotros. ¿No? En principio lo estamos haciendo para que pueda ser masificado, pero estamos desarrollando la inteligencia para que esto aquí funcione y después se necesitan músculos, ¿ya? Y ese músculo ya se escapa de... Músculo me refiero, por ejemplo, que el sistema IVR puede hacer muchas llamadas simultáneamente, o que el sistema de la aplicación web pueda recibir muchas solicitudes simultáneamente. Ya eso ya es un tema informático, ¿no? Aumentar la capacidad de la plataforma tecnológica. ¿Ya? Es perfectamente masificable. Nos preguntan también si este tipo de tecnología se podría aplicar, por ejemplo, a alguna persona que tenga una enfermedad como el Alzheimer, como para poder ayudarlos, como se ha mostrado en algunos casos que hay investigaciones que permiten que tal vez tengan una mejor calidad de vida o que ellos son capaces justamente a través del canal auditivo de conectar con ciertas partes de su historia de vida. Me imagino que por ahí va la pregunta. Sí, la verdad es que yo coloqué este ejemplo de Behavioral Signal Processing, ¿ya? No tengo experiencia exactamente cómo se ha aplicado esta tecnología a personas con trastorno, con algún tipo de trastorno en el sistema, un trastorno mental, en el sistema nervioso central. La verdad es que no sabía responder esta pregunta, si en qué modo puede ayudar, si detectar, por ejemplo, tempranamente ciertas patologías que indiquen un cambio emocional, ¿ya? Claro, estas tecnologías serían súper pertinentes, pero cómo ayudar a la persona, ejercicios como por ejemplo de memoria, la verdad es que no sé si puede tener algún efecto en personas con Alzheimer. La verdad es que tampoco me metió mucho a estudiar el tema, pero sería un tema interesante de indagar si una persona con Alzheimer puede recuperar parcialmente su memoria a través del ejercicio, ¿ya? Sí, se me escapa un poco de mi quehacer como ingeniero. Perfecto. Iván nos pregunta si hay alguna experiencia o iniciativa con escuchar en lugar de hablar. Por ejemplo,
un sistema de micrófonos que me permita escuchar selectivamente puntos de interés. Sí, a ver, si tú te fijas acá, creo que te refieres a eso. Ya, yo no lo mencioné porque por un tema de tiempo, pero aquí arriba del robot hay una Kinect, ¿ya? Y la Kinect tiene 4 micrófonos, ¿bien? Y lo que estamos probando acá es una tecnología que se llama beamforming, ¿ya? ¿Qué es lo que es beamforming? Consiste en que si tengo más de un micrófono, la distancia de los micrófonos a la fuente auditiva varían, ¿ya? Hay una pequeña diferencia de distancia, por ejemplo, de la fuente auditiva a los distintos micrófonos, pero esa diferencia es diferente de cero, existe, ¿ya? Si nosotros igualamos las distancias, ¿ya? Si nosotros provocamos un desplazamiento, un delay a todas las señales de los micrófonos, podemos hacer que los 4 micrófonos en conjunto apunten más en una dirección que a otra. ¿No? Es como si se generara una ganancia directiva en una dirección con respecto a otra. Y eso se llama beamforming. Nosotros lo usamos acá, no lo quise mencionar porque por un tema de tiempo, pero sí, es posible con un arreglo de micrófonos dirigir la ganancia más en una dirección que en otra. Eso se llama filtrado espacial. Y también se usan antenas, por ejemplo, de telefonía celular o sistemas celulares de la nueva generación, por ejemplo 5G, que la idea es esa justamente, o sea, es tratar de seguir un target, ¿ya? Usando esta ganancia directiva. Perfecto, Néstor. Con esa pregunta damos por cerrada esta... no, hay una última pregunta de Carmín. Se está debatiendo la ética de la inteligencia artificial desarrollada en nuestro país. Temáticas como el posible uso de la tecnología en armas o si toda interacción de inteligencia artificial debe ser informada al usuario independiente de la similitud de respuesta que ésta tenga con un ser humano. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, mira, en el comité de inteligencia artificial justamente estamos cerrando la política y el plan. La política va a ir a consulta pública y uno de los ejes es justamente ética, ¿ya? Y hay aspectos éticos que deben ser considerados, ¿ya? Por ejemplo, cómo y cuándo se puede, cuándo y cómo se debiera usar inteligencia artificial en decisiones que afecten a personas, ¿ya? Ni siquiera voy a hablar del tema de defensa, porque es un tema súper complicado, o sea, los sistemas cometen errores y que maten personas o que se pongan a disparar de modo indiscriminado, por supuesto que es un tema terrible. Pero alejándonos de este lado que ya se nos escapa a nosotros como país que nos fabricamos esas cosas, hay temas éticos que merecen ser analizados, y justamente uno de ellos es ese, cuándo y cómo usar estas tecnologías en toma de decisiones, ¿ya? O sea, hay aspectos que deben ser estudiados, ¿ya? Seguramente la sociedad tiene mucho que decir al respecto y nosotros estamos haciendo un planteamiento, pero sí, efectivamente es un tema cuyos aspectos deben ser regulados sin sobreregularlo, porque si lo sobreregulamos no se podrá desarrollar. Perfecto. Muchas gracias, Néstor. Ya vamos cerrando la actividad. Nos dice Carmen que va a quedar atenta a la consulta ciudadana. Fue la última persona que hizo la pregunta.
Agradecemos a todos su participación, a ti por tu presentación que estuvo muy interesante. Los dejamos invitados ya a mañana, que es la sesión final de la Semana de la Innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde vamos a estar hablando sobre diferentes desafíos de innovación. Agradecemos su participación. Recuerden que está disponible la expo virtual en la página oficial de la semana. Muchas gracias a todos por su participación. Thank you.